cuando una mujer decide alzar su voz en un país que no está listo para escucharla? ¿Qué poder tiene la palabra cuando nace de la lucha, la dignidad y la justicia? El día de hoy vamos a hablar de Nela Martínez, una mujer que convirtió la palabra en resistencia y su vida en un ejemplo eterno de la valentía en el Ecuador. Nela nació el 24 de noviembre de 1912 en Cañar, una tierra marcada por la desigualdad social y política. Desde muy pequeña observó cómo los niños indígenas eran humillados y sometidos, y eso le tocó profundamente en el corazón. Esa semilla de indignación germinó en una joven decidida que a los 16 años de edad ya enseñaba en una escuela para niños pobres en Ambato. Pero no solo se quedó en las aulas, ya que cuando estalló una huelga de obreros en 1928, ella nunca dudó en unírselas. Y desde ese preciso momento su vida estaría ligada a la lucha del pueblo. Durante las siguientes décadas, Nera se convirtió en una figura clave del movimiento social ecuatoriano. Fue pionera en el Partido Comunista del Ecuador, luchó contra el fascismo en plena Segunda Guerra Mundial y fundó el periódico antinazi, que circuló entre 1942 y 1944 como una herramienta de resistencia. Pero fue en mayo de 1944 cuando su nombre quedó marcado en la historia del Ecuador. Participó en la insurrección popular conocida como La Gloriosa. Y tras la caída del presidente Arroyo del Río, Nera tomó el control del Palacio de Gobierno durante 4 días. Nunca fue oficialmente presidenta, pero durante esos días fue la primera mujer ecuatoriana en ejercer el poder en el Palacio de Carondelet. Su liderazgo se consolidó aún más en 1945 cuando se convirtió en la primera mujer diputada del Ecuador. En su intervención parlamentaria no pidió permiso para hablar, sino que lo hizo con determinación, sabiendo que su voz representaba a todas las mujeres ecuatorianas que habían sido invisibilizadas durante siglos. Desde ese espacio legislativo defendió la creación de escuelas para los pueblos indígenas, impulsó leyes laborales y denunció la injusticia de un sistema que marginaba a los más pobres. Nera no fue solo una figura aislada, sino que acompañó a grandes liderazgos como Dolores Caucanga. Organizó la Federación Ecuatoriana de Indios y fundó en 1962 la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador, desde donde publicó la revista Nuestra Palabra, decidida de informar y formar conciencia política desde una mirada feminista, anticolonial y profundamente humana. También representó al país en eventos internacionales y su voz no conocía fronteras. En plena Guerra Fría, resguardó la bandera de Cuba cuando Ecuador rompió relaciones y la devolvió en 1979 cuando éstas se restablecieron. En su vejez no se apagó, ya que defendió con pasión la soberanía de los pueblos. Y como si todo eso no bastara, también fue escritora. Completó la novela Los Guandos, indiciada por su esposo Joaquín Gallego Lara, y dejó una obra cargada de compromiso y verdad. Nela Martínez fue no solo una figura política, ya que también fue una semilla, una que germinó de las luchas sociales en el Ecuador, en las mujeres que marchan, en los pueblos que resisten y en los jóvenes que hoy reclaman su derecho a soñar. En un mundo que muchas veces calla a las mujeres, Nela habló, gritó y escribió, y lo hizo por todas. Su palabra no envejece, su legado no se borra, y porque las fuerzas de la palabra no están en el volumen de lo que uno grita, sino en la verdad, en cómo se dice. Y Nela Martínez, con su voz, nos enseñó a nunca rendirnos. Y muchas gracias. Esto fue Nela Martínez.